Cuando una ofensa se guarda en el corazón, ésta se convierte en rencor. Y el rencor es el combustible para el odio. Hay muchas personas que están enfermas físicamente, emocionalmente y espiritualmente por falta de perdón. Aquel que le es difícil perdonar, también le es difícil aceptar el perdón. La culpa forma parte de la vida y eso nos enferma en todos los aspectos o las áreas de nuestra vida. Bienvenido. Está comenzando tu programa Biblia Fácil y estamos listos para comenzar una vez más junto a ti, mi amigo, que está siempre esperando este programa allí en casa. Qué bueno es que estés junto a toda la familia, qué bueno es poder tener una hora exacta, una hora fija y durante todas las semanas poder descubrir maravillosas enseñanzas que Jesús nos dejó en su palabra. Bienvenido a un capítulo más de las enseñanzas de Jesús de Biblia Fácil y hoy hablaremos sobre este tema que nos involucra a todos y nos interesa a todos. Un tema sensible y delicado. ¿Cuán difícil es perdonar? ¿Cuán fácil es hablar de perdón? Mas cuando alguien nos ofende y nos abre una herida en la vida, realmente nos cuesta decir te perdono o nos cuesta decir perdóname. ¿Por qué nos cuesta tanto? Vamos a comprender por qué y en qué dimensiones se maneja el perdón para que en nuestra vida podamos tener siempre paz y equilibrio. Bienvenido. Bienvenidos también a todos nuestros amigos que están aquí participando de esta temporada número 14. Ya han pasado 14 temporadas, hemos hablado sobre profecías, Daniel, Apocalipsis, ahora estamos en los Evangelios hablando sobre las enseñanzas de Jesús. Y hoy hablamos sobre un fascinante tema que es sobre el perdón. Entonces, si estamos listos, vamos a pedir que Dios pueda ayudarnos y vamos a pedir una vez más su presencia. Oramos. Querido Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de ver tu palabra y poder encontrar en ella esperanza, fortaleza, poder encontrar luz para nuestra oscuridad de vida, poder encontrar aquello que realmente necesitamos para tener un equilibrio completo en nuestra vida, para tener paz, porque anhelamos ser felices. Y hoy queremos que nos muestres, Señor, mediante tu palabra, cómo nosotros podemos perdonar, cómo recibimos el perdón, cómo poder ser libres de la culpa, que a veces nos atormenta, nos amarra al pasado y nos enferma. Mas hoy queremos ser libres de toda culpa, rencor, odio, sentimiento de venganza, todas aquellas cosas que carcomen nuestra vida y son como un cáncer para nuestra salud mental. Hoy queremos que tú nos enseñes a perdonar. Te pedimos por eso la dirección de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es lo que Jesús enseñó acerca del perdón. Hablar del perdón no ha sido nunca un tema sencillo, ¿verdad? Mucho más cuando sabemos que todo necesitamos de pedir perdón o de perdonar. Cuando nosotros pedimos perdón, queremos que la otra persona nos perdone inmediatamente. Cuando alguien nos pide perdón, a veces pensamos y dudamos mucho en perdonar. Por una razón simple. Las heridas que se abren en la vida forman parte de, o la mayoría de ellas son parte de nuestras relaciones más cercanas. Y es por eso que duele. Se dice que las mayores satisfacciones de la vida nos dan los seres más cercanos, pero las mayores heridas también nos abren ellos. Y cuando una herida se abre, nosotros tenemos que comprender que la única manera o el único remedio que existe para poder cicatrizar una herida abierta se llama perdón. Jesús nos enseñó a perdonar. Hoy veremos el perdón en dos dimensiones, pero veremos algunos conceptos básicos sobre perdón. En primer lugar, tenemos que comprender que cuando Jesús nos enseñó a perdonar, Él no solamente lo dijo, Él lo hizo. Nadie sufrió más que Jesús. Hay alguien que puede decir conmigo, hicieron la mayor injusticia. Con Jesús hicieron aún más. A mí me traicionaron, a Jesús le traicionaron. A mí me negaron, a Jesús le negaron. Todo lo que el ser humano puede experimentar en su máximo dolor, Jesús lo experimentó. Ningún otro ser sobre la tierra fue tratado como Jesús.
de manera tan injusta, de manera tan violenta. Ustedes saben que cuando azotaron a Jesús frente a la plaza o frente al pretorio donde estaba Pilato, los látigos romanos tenían en la punta del látigo huesos de animales y retazos de acero. Acero y huesos de animales. Hay algunos libros de historia judía que mencionan que algunas personas incluso morían solo con los latigazos. Porque cada látigo que caía sobre la espalda abría surco y desgarraba la piel. Solo un latigazo. Los soldados que daban aquellos latigazos estaban entrenados para eso. Ellos perdieron la sensibilidad del dolor ajeno. Ustedes saben que la sensibilidad en algún momento se puede perder cuando uno se acostumbra a mirar siempre lo mismo. Se pierde la sensibilidad. Ellos estaban entrenados para eso. Y a veces el chicote del látigo llegaba hacia el vientre. Y si el gobernador no paraba, era probable que incluso el látigo pudiese abrir parte del vientre. Hay registros incluso, muy antiguos, que mencionan de que personas se les abría el vientre solo con los látigos. Nadie sufrió como Jesús sufrió. Y eso sin contar la burla, la corona de espinas y el momento cuando ahí los soldados romanos sin piedad clavaron a Jesús. En todo ese dolor, injusticia, Él no dijo les enseño a perdonar, Él perdonó. Y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos aquí dentro del grupo una psicóloga, ya casi psicóloga, Florencia. Perdonar es un arte y demanda de un proceso, ¿verdad? No es que cuando uno perdona, dice, te perdono y en ese momento sanó la herida. Hay un proceso de curación, de restauración. Cuando uno otorga el perdón, pide perdón, ofrece el perdón, existe un proceso. Pero es la única manera como nosotros podemos librarnos del mayor dolor que puede afectar nuestra salud mental. Y esto afecta también nuestra salud física. Hay personas que incluso tienen enfermedades físicas, pero la base de su enfermedad física no es en sí lo físico, es mental, es emocional. Gente que se enferma por culpa, por remordimiento, por enojo, por ira, y eso trae enfermedades físicas. Y hay personas que nunca se van a sanar de una enfermedad física a menos que primero no restauren el problema interno, a menos que primero no perdonen, a menos que no se liberen primero de la culpa, a menos que no cierren aquella herida abierta que cada vez están descascarando. Ustedes saben que cuando una herida se está descascarando cada momento nunca va a sanar. Pero cuando uno deja que la herida empiece a cicatrizar y coloca la medicina correcta, un día vas a ver que esa herida cicatriza. Las cicatrices no duelen más. Solamente nos recuerdan que un momento nos herimos. Así es el perdón. Cuando alguien te dice, tú tienes que perdonar y olvidar, yo quiero decir algo. El único que perdona y olvida es Dios. Los seres humanos podemos perdonar, pero siempre va a quedar el recuerdo. ¿Cuál es el asunto o cómo aquí actúa el perdón? El perdón actúa como un cicatrizador, que cuando tú miras la herida ya no te duele. Eso es el perdón. Por eso es que el perdón nos ayuda a restablecer nuestras relaciones, por esa razón. Ahora, fíjense, tenemos que aprender a perdonar, porque en este planeta, Tierra, donde nosotros vivimos y donde todos somos imperfectos, no existe una persona que no ofenda. Todos ofendemos. Y todos necesitamos de perdón. Todos. No hay nadie que no ofenda. No puedes ofender en un día, pero vive con una persona una semana, un mes, un año. Las ofensas aparecen en actitudes, en palabras. A veces nos ofendemos y la otra persona no sabe que nos ofendió. A veces la otra persona lo hace con mala intención. Pero necesitamos tanto del perdón. Y una de las cosas que realmente perjudica nuestra salud
mental, emocional, nuestra salud espiritual y física, es cuando nosotros empezamos a rumiar nuestro dolor, masticar siempre nuestro dolor, en lugar de practicar el perdón. Ahora, cuando se habla del perdón, hay una ilustración, ustedes probablemente ya lo han visto, está circulando incluso allí por internet. Esa es una ilustración muy antigua. Solo esa ilustración, dice que una serpiente entró a una carpintería y mientras estaba pasando por las herramientas, chocó con el serrucho. Y el serrucho le hirió parte de su cascarón, de su piel. Ella volteó y mordió al serrucho, pensando que el serrucho, como le estaba haciendo daño, ella tenía que vengarse. Y al morder al serrucho, se dio cuenta que ahora el serrucho le rasgó la boca. Y ella, en el afán de poder vengarse porque el serrucho allí le arruinó la boca, se envolvió del serrucho, ¿verdad? Se envolvió y con toda la fuerza apretaba para asfixiar al serrucho. Pero este animal no se daba cuenta que al pensar asfixiar al serrucho, se estaba matando ella, ¿no? Cuando nosotros queremos devolver con el mismo mal que alguien nos hace, pensamos que el mal llega a la otra persona, pero finalmente quienes salen más perjudicados cuando odiamos somos nosotros. Somos nosotros. Ese sentimiento de odio y de venganza contra alguien por alguna cosa, si no es tratada, si no es restaurada, si no existe allí el perdón incluso como terapia, va a perjudicar todas las áreas de la vida. Nos va a perjudicar tremendamente. Ahora, perdón no es hacer un favor a la otra persona. Algunos dicen, yo no perdono porque esa persona no merece. El perdón nunca es merecido. Jamás. Nadie merece en sí el perdón. Entonces, cuando nosotros decimos, esa persona no merece el perdón, tú estás diciendo lo correcto, porque nadie merece en sí. Pero recuerda que el perdón no es un regalo que se ofrece. El perdón en sí es un regalo que uno mismo se ofrece. Odiar a la otra persona es como tomar veneno y querer que la otra persona muera, cuando uno en sí está muriendo. Y en la Biblia nosotros encontramos sobre el perdón en dos dimensiones. Y me interesa mucho tocar estas dos dimensiones del perdón para que quede de una forma clara, porque es la única manera de poder tener la mayor riqueza en la vida. Ustedes saben que la mayor riqueza de la vida no consiste en bienes materiales. La mayor riqueza de la vida consiste en tres cosas: en tener paz, en tener esperanza y en tener seguridad de salvación. Cuando uno tiene paz, puede haber tormenta afuera. Tú tienes paz por dentro. Cuando tú tienes esperanza, puedes pasar la mayor crisis de la vida, pero tú sabes que después de la noche viene un nuevo amanecer. Cuando tú tienes seguridad porque sabes que Cristo está contigo, sabes que todo esto va a pasar. Entonces, uno llega a ser rico cuando tiene paz, cuando tiene esperanza, seguridad de salvación. Sabe de que todo esto va a pasar. Ahora, cuán importante es que antes de que nosotros podamos comprender por qué necesito perdonar a otro, primero tenemos que entender que los primeros en necesitar de perdón somos nosotros. Por eso la Biblia revela cuál es nuestra condición o nuestra situación humana. Liz, por favor, puedes tomar el micrófono y leer lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 y luego el versículo 23. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pero cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, gracias. No hay justo ni aún uno. Todos son pecadores. ¿Y el pecado en qué nos convierte? En estar lejos, en hacernos enemigos. Y eso nos convierte en estar condenados a la muerte. En sí, desde que nacimos ya estamos condenados a morir, hasta que Cristo aparece en la vida trayendo esperanza de vida. Ahora, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Qué oración hizo David después de haber pecado contra Dios?
Miren lo que dice Salmos capítulo 32, versículo 1 y versículo 5. Claudia, por favor, ¿puedes leer? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchas gracias. Mientras que hay un texto que dice, todos estamos condenados y destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado, aquí la Biblia nos presenta la solución para nuestro problema. Y la solución para nuestro problema es simple. Miren, mi pecado te declaré, te confesé. Para confesar que hemos pecado hay que reconocer nuestra condición de aquello que hicimos. No encubrí mi iniquidad, dije confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Me encanta el versículo 1 cuando dice, es feliz aquel que experimentó el perdón de Dios. ¿Verdad? Feliz. Pasa de la culpa a la paz. Pasa de ser un transgresor, de ser un enemigo, a ser un amigo de Dios. Y es interesante cómo la persona que confiesa o declara su pecado siempre va a recibir el perdón divino. Siempre. Maribel. ¿Y qué pasa con las personas que dicen, yo te perdono, pero nunca olvidan? ¿Quién se está perjudicando allí? La persona que dice te perdono, pero no está olvidando. Una vez más yo voy aquí a colocar la expresión. El ser humano jamás puede olvidar algo, a menos que tenga alguna enfermedad mental donde olvide todo, ¿verdad? Sin embargo, el perdón pasa por un proceso de restauración de alguna ofensa, alguna herida, alguna cosa que abrió la otra persona, y tiene que seguir un proceso hasta conseguir perdonar de verdad. Él no va a olvidar en sí. Aquel que dice yo te perdono, pero nunca va a olvidar, detrás de todo está diciendo una verdad. Él no va a olvidar. El problema es cuando alguien dice yo no te perdono y no te quiero perdonar porque siempre voy a recordar la falta que me hiciste. Y cada vez que lo recuerde siempre voy a desear tu mal o siempre voy a tener el dolor o nunca voy a superar esta situación. Ahí está el problema. Pero los seres humanos, cuando ofrecemos nuestro perdón a los demás, incluso ofrecemos un perdón imperfecto. Imperfecto. El único que realmente perdona y olvida es Dios. Ahora, los seres humanos, yo dije, podemos perdonar. Ahora, podemos olvidar, ¿qué cosa? El dolor. Podemos olvidarles el sentimiento de odio, de venganza, de rencor que teníamos. Cuando yo miro, por ejemplo, algunas ofensas de algunas personas en el pasado, hoy ya no me duelen, porque yo decidí perdonar. Pero en su momento me causaron tanto dolor, me destruyeron. Yo tengo muchísimas personas allí detrás que están allí siempre siguiendo cualquier error, cualquier equivocación para condenar, criticar, y nunca para hablarte, sino para hacer escándalos públicos en sí. Hay personas que se dedican incluso a hacer daño a otras personas. Causa dolor. Pero llega un momento en que tú dices, tengo dos caminos. O perdono eso a esa persona. Perdonar en sí es desatarme de aquel sentimiento que me une de manera negativa a la otra persona. Yo rompo esto. Y yo pido que Dios me ayude a perdonar. Porque en sí el perdón sí es un don, un regalo que Dios nos da. Nosotros, con nuestra naturaleza de pecado, no podemos ofrecer un perdón directo. No podemos. Más necesitamos de ayuda divina. Y allí vienen también los especialistas en salud mental. Hay personas que para perdonar necesitan ir a un especialista. Necesitan hacer una terapia de perdón. Necesitan. Y hay otras personas que tienen que primero tomar la decisión de perdonar, de poder salir de aquellas cadenas que lo tienen amarrado. Si eso le es tan difícil hacerlo de manera personal, tiene que buscar dos tipos de ayuda.
ayuda de un profesional en salud mental y ayuda espiritual. ¿Por qué de un profesional en salud mental? Porque ya hay un desequilibrio emocional. Entonces se necesita de orientación. ¿Y dónde entra la fe? Ahí entra el perdón de Dios, como regalo de Dios, enseñándonos a perdonar y cicatrizando la herida. Entonces, para eso estamos viendo que lo primero que necesitamos comprender es que nosotros somos los que necesitamos de perdón. Y la primera dimensión de perdón es vertical, entre yo y Dios. ¿Cuál es la solución? Mi pecado te declaré. Y aquí yo quiero hacer un énfasis muy especial. ¿Qué cosa es declarar nuestro pecado a Dios? Présteme atención acá. A veces nosotros cuando vamos a la presencia de Dios, vamos y decimos así: oh Señor, te pido que me perdones todos mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. Todo, Señor. No sé, pero todo quiero. Eso no es una confesión. No lo es. ¿Qué cosa es una confesión? Una confesión es cuando yo voy a la presencia de Dios y le digo: Señor, yo hice esto. Yo soy este tipo de persona. Cuando yo digo, por ejemplo, yo soy un homicida, yo soy un ladrón, yo soy un corrupto, yo soy un traicionero, eso me duele. Y si causa dolor dentro de mí por aquella falta que cometí, entonces se produce el arrepentimiento. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Arrepentimiento no es decir, me arrepiento de lo que hice. Arrepentimiento es un sentimiento, está ligado a un sentimiento que causa dolor por la falta que cometí. Y para solucionar ese dolor, yo coloco ese dolor en Dios y confieso mi pecado y le digo: Señor, yo cometí esto, perdóname, restáurame. Cuando hay arrepentimiento en mi corazón, entonces recién puedo recibir el perdón de Dios. Hace algunas semanas una persona me escribió diciendo: pastor, yo he pedido 1000 veces perdón a Dios y siento que Dios no me perdona. Ese es otro problema. No es que Dios no te perdona. Yo le hice 2 preguntas. Primero, ¿tú eres consciente de aquello que hiciste? Soy consciente. Número 2, ¿tú estás arrepentido de aquello que hiciste? Sí. ¿A qué llamas arrepentimiento? Pastor, yo ya no quiero cometer más eso. Yo estoy arrepentido, tengo dolor por haber causado daño a otra persona. Me duele. Estoy arrepentido. ¿Tú ya pediste perdón a Dios? Sí. Entonces, ojo, allí viene la otra parte, ¿no? El autoperdón. Hay personas que se están culpando de todo en la vida, ¿verdad? Y hay personas que no consiguen perdonarse. A pesar de haber recibido el perdón de Dios, ellos siguen culpándose. Si ustedes conocen personas que todo lo que les sucede en la vida dice: está bien, yo merezco porque hice esto, yo merezco porque hice... Está bien que todos merecemos porque no somos perfectos, pero tú no tienes que andar culpándote por la vida que mereces todo lo malo porque hiciste eso. Significa que tienes que solucionar un problema de culpa que está dentro de ti. Cuando yo voy a la presencia de Dios y hay arrepentimiento y pido que Dios haga un cambio en mi vida, cuando yo me levanto de mis rodillas, yo tengo que decir así: Dios me perdonó. El perdón se acepta por fe. Entonces yo le dije a la persona: mira, si oraste 1000 veces para pedir perdón y sientes que Dios no te perdona, quiero que ores una vez más y pidas perdón por aquella falta que has cometido, por aquello que te sigue sintiendo culpable, y ora 1000 veces más agradeciendo porque Dios te perdonó. Pero ya no diciendo que tienes esa falta. Porque aquel que confiesa su pecado a Dios, confiesa a Dios, Dios le perdona. Y el perdón de Dios es completo, es íntegro. Él no perdona como nosotros perdonamos. Ahora fíjense, ¿quién solamente puede perdonar pecados? Estamos hablando, en primer lugar, de la primera dimensión del perdón, vertical, de las ofensas que yo hago, ¿correcto?, contra Dios. Aquí entonces encontramos 2 textos.
Vamos a ver Salmos capítulo 130, versículo 4. Soleil, ¿puedes leer, por favor? Toma el micrófono. Salmos capítulo 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón, para que seas rebeldeado. ¿Por qué habla así? Blasfemias. Blasfemias, ¿Quién dice. perdonar pecados sino solo Dios? Ok, muchas gracias. Aquí leímos dos textos. El primero, Salmo 134, dice, solamente en ti hay perdón. ¿De quién está hablando David? De Dios. Solo en ti. Correcto. Número 2. Un día, los fariseos y escribas se acercaron a Jesús cuando Jesús hizo un milagro en la vida de una persona. Y es interesante cuando analizamos los milagros de Jesús. Miren, antes de la sanidad física, primero Jesús le sanaba por dentro. Jesús comienza la sanación de adentro hacia afuera. Cada vez que restauraba a alguien, le decía, te perdono. Tus pecados te son perdonados. Y eso nos da a entender que hay algunas personas que tenían enfermedades físicas por un problema espiritual. Tus pecados te son perdonados y después le decía, toma tu lecho y anda. Porque cuando Jesús restaura la vida del ser humano, no solamente lo hace física. Y quiero hablar para ti que estás orando, Señor, sáname de esta enfermedad. Estoy hablando para ti que estás en una camilla, te sientes solo, estás en un hospital. Mira, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, pero primero quiere cambiar tu corazón, quiere transformar tu vida. El cambio, la sanación divina comienza siempre de adentro hacia afuera. Confía en ese Dios. Él te protege, Él te consuela. Entrégate a su voluntad y pídele a partir de hoy, Señor, restáurame o sáname de manera completa. Y tú vas a experimentar el mayor milagro en tu vida. No cambies el canal, estamos hablando de perdón. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Esta es Biblia Fácil. Esto es Biblia Fácil, tu programa de estudio bíblico semanal. Ya sabes que nosotros preparamos un curso con mucho cariño para ti, el curso Enseñanzas de Jesús. Puedes adquirirlo ahora totalmente gratis y si lo solicitas a través de nuestro número de WhatsApp, más 5512-9810-1460. Escribe tu nombre, escribe tu país, escribe Pastor Joel, estoy viendo el programa de Biblia Fácil, quiero el curso bíblico. Aquí están los 18 temas que nosotros hablamos en esta temporada. Puede ser tuyo, es totalmente gratis, solicítalo ahora mismo. Ahí está nuestro número de WhatsApp, ahí tenemos un equipo que está listo para responderte en este momento. Obtén este curso gratis ya y ahora. Hoy estamos hablando sobre el perdón. Es un tema muy sensible ya que involucra a todos nosotros, todos tenemos necesidad de pedir perdón y también de perdonar. En la Biblia habla que el perdón tiene dos dimensiones. La primera dimensión para con Dios. Yo necesito pedir perdón a Dios y yo tengo que aceptar el perdón de Dios. Una cosa que hemos comprendido es que cuando uno acepta el perdón de Dios, uno ya no tiene que vivir culpándose. ¿Por qué? Porque si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme? Dios ya lo hizo. ¿Correcto? Nosotros tenemos que salir de esa situación de culpa cuando nosotros confesamos nuestra falta a Dios. Ahora, en Marcos 2:7, allí los fariseos dijeron a Jesús, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos estaban rechazando a Jesús porque Jesús, antes de hacer un milagro de sanidad física en un paralítico, ¿qué cosa le dice? Tus pecados te son perdonados. Y dice, habla blasfemias, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, blasfemia, bíblicamente, es aquel que se coloca en lugar de Dios, ¿para qué? Para perdonar pecados. Estamos hablando de la dimensión vertical, de aquellos pecados que cometo a Dios, yo los soluciono con Dios. Maribel. ¿Mis pecados yo puedo confesar a un siervo de Dios? No.
tus pecados para con Dios, solamente Dios. Tú puedes buscar a un siervo de Dios, a un líder espiritual, solo para que ore por ti, y ni siquiera eso. Puedes pedirle que Él te pueda ayudar quizá en otras situaciones, pero tú no puedes ir a confesarte en este sentido. He venido para decirle cuál es mi pecado y quiero que usted me perdone. Tú puedes compartir un problema, el otro te va a escuchar, pero él no te puede perdonar. El líder religioso, al escuchar cuál es tu problema, te va a ayudar diciendo, confiesa tus pecados a Dios, porque yo no puedo perdonarte. Tú hasta puedes compartir una situación, pero ningún ser humano tiene capacidad para perdonarte, no tiene poder para perdonarte. ¿Correcto? Solamente Dios. Y nosotros vemos que en la actualidad, desde hace mucho tiempo, hubo alguien que se colocó allí para escuchar los pecados de las personas y decir, yo te absuelvo, yo te perdono, tienes que hacer esto. Ustedes saben que esto es una blasfemia según el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Esto es una blasfemia abierta contra Dios, que un día un poder lo haría al colocarse en lugar de Dios. Yo tengo aquí en mi mano el catecismo. Y esto no tiene nada que ver contigo, mi amigo católico. Yo respeto y tengo mucho cariño por todos mis amigos de todas las religiones. Tengo muchos amigos católicos con quienes interactúo y yo los quiero mucho porque sé que en todas las iglesias Dios tiene siervos fieles, personas que van a estar en el cielo, personas que son sinceras y cuando descubren que hay algo que no está bien, ellos van a aceptar la verdad. Miren, en mis manos yo tengo el catecismo y yo voy a leer lo que dice la página 401 del catecismo. Presten atención. Literalmente, dice así, la declaración de pecados al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento y de la penitencia. Los penitentes deben en la confesión, presten atención, enumerar todos los pecados mortales que tienen conciencia después de examinarse seriamente, aun cuando esos pecados sean muy secretos. Ojo lo que dice, voy al siguiente párrafo. Cuando los cristianos se esfuerzan para confesar todos sus pecados que les vienen a la memoria, no pueden dudar que tienen el instinto de presentarlo para poder recibir el perdón de la misericordia divina. Dice, los que hacen de otra forma, intentando ocultar conscientemente algunos pecados y no colocan delante de la voluntad divina nada que ella no pueda perdonar, por intermedio del sacerdote. ¿Quién colocó un intermediario entre Jesús y nosotros? Dice así, tienes que confesar todos tus pecados, eso es correcto, para que recibas el perdón divino, eso es correcto. Pero, ¿por qué tengo que hacerlo por un intermediario cuando la Biblia me dice que hay un solo intermediario, que es Cristo? Nadie más puede ser mi intercesor. Ni María, ni los santos, porque ellos tampoco están en el cielo intercediendo. El único intercesor es Cristo. Y una de las cosas que a mí me da mucha tristeza, dice así, conforme al mandamiento de la Iglesia, todo fiel después de haber llegado a una edad es obligado a confesar sus pecados, de los cuales tienen conciencia por lo menos una vez al año. Saben, esto me pone triste, pero más me pone triste. Aquí tengo un libro escrito por Llanos, traducido por Ruy Barbosa, página 133. En el formulario de condenación húngaro o acto de fe de los nuevos católicos convertidos al papismo, elaborado en el año 1674 por los jesuitas y publicado en 1716, miren lo que coloca aquí como uno de los primeros ítems. Confesamos y creemos que el pontífice romano es vicario de Cristo y que puede a su voluntad perdonar los pecados de los hombres, preservarlos del infierno o enviarlos. Queridos, esto realmente nos llena de tristeza porque hay muchas personas que en lugar de ir directo a Jesús, van a buscar un intermediario. Estoy hablando para ti. Yo sé que tú eres sincero, eres fiel, pero tu único intermediario es Cristo. Todos los seres humanos somos pecadores y todos necesitamos de Jesús. El sacerdote también es un pecador y él a quién confiesa sus pecados. Querido, Cristo
abrió el lugar para que tú y yo, según Hebreos 4:16, nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. No necesitamos de un intermediario porque nuestro único intermediario es Jesús. Yo quiero que comprendas, eso te lo digo con tanto amor porque esto es lo que la Biblia dice. Ahora en la Biblia nosotros encontramos que Jesús es nuestro único abogado. 1 Juan 1:9 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Quién es? Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 dice, nuestro único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. No tenemos otro intermediario. Y una vez que nosotros pedimos perdón a Dios, Miqueas 7:19 dice, Él tendrá compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a las profundidades del mar. Es decir, el perdón de Dios es completo. Él nunca más se acuerda. Es por eso que cuando pedimos perdón a Dios, recuerdan ustedes un tema anterior, somos justificados. Quiere decir que somos declarados justos. ¿Por qué justo? Porque nuestro pasado no existe más. Ese es el maravilloso amor de Dios. Eso es justificación. Una historia quería compartir, ustedes ya la han escuchado más de una vez. 2 niñitos estaban allí en la casa de la abuela. Un día uno de ellos, el más pequeño, estaba jugando en su bicicleta, no se dio cuenta, o jugando allí con un pato y aceleró y pasó la llanta por encima del cuello del pato. El pato era la mascota favorita de la abuelita. Y él cuando vio que mató al pato, dijo, nadie me ve, agarró al pato, hizo un hueco, lo colocó en el hueco y dijo, bueno, le diré que se perdió. Resulta que la hermanita de él estaba mirando de cierta distancia. Cuando llegan en la noche para cenar, la abuelita le dice, muy bien, ahora quiero que tú, mi nietita, le dice, puedas lavar los platos. Y la nietita le mira a su hermanito y le dice, no, él me ha dicho que quiere lavar los platos. Y él le responde, ¿cuándo te he dicho eso? Se acerca a su oído y le dice, yo sé lo del pato. Entonces le dice, está bien, yo voy a lavar los platos. Al día siguiente la abuelita tenía que salir a la ciudad y dice, yo necesito compañía. ¿Quién de ustedes me acompaña? Porque alguien tiene que quedarse aquí cuidando la casa. La niña le dice, yo me voy. Y el otro dice, abuelita, pero yo también quiero ir. No, tú me dijiste que querías quedarte, le dice. Yo cuando te dije eso, nuevamente acerca al oído. Yo sé lo del pato. Y así le tenía actividades y actividades, actividades y actividades. Hasta que un día se cansó de ser esclavo de la hermana y se fue a su abuelita con lágrimas y le dice, mira abuelita, yo maté a tu pato, ¿me perdonas? La abuelita le abraza y le dice, yo te vi también, yo sabía que tú mataste el pato. Yo solo estaba esperando el momento que tú vengas a pedirme perdón. Esa hermanita representa a Satanás. Cada vez que nosotros pedimos perdón a Dios y nos levantamos de nuestras rodillas, debemos sentir la seguridad. Y Satanás dice, yo sé lo del pato. Y nos convertimos en personas culpables y vivimos amarrados a esa culpa. Pero cuando vamos a Jesús, Él dice, yo ya sé de tu culpa. Solo estaba esperando el momento que tú vengas porque yo ya te perdoné. El perdón costó la sangre de Jesús. Ahora, si Jesús nos perdona, el ser humano también puede perdonar. Entonces aquí viene el perdón en la dimensión horizontal. Efesios o Juan 20:23 dice, a quien remitiere los pecados les son remitidos y a quienes le retuviere les son retenidos. Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Eso qué significa? Los pecados que yo cometo contra Dios, arreglo yo y Dios. Pero vamos a imaginar que un día yo ofendo a Wilfrido y yo le ofendo. Entonces, yo le herí con una palabra, le herí con una acción. Yo sé que le ofendí. Yo tengo que ir y decir, Wilfredo, perdóname. Y él me perdona. Entonces, yo estoy pidiendo perdón porque yo le ofendí a él. Y él me está perdonando porque sabe que el perdón es la medicina para restaurar las relaciones. Entonces, este es el perdón en la dimensión horizontal. Cuando yo ofendo a alguien, yo le tengo que pedir perdón. Y si alguien me ofende y no me pide perdón, por mi propia salud mental tengo que decidir perdonar. Porque el sentimiento de odio, venganza y rencor
solo es un combustible que termina carcomiendo y destruyendo. Es el cáncer del alma, es el cáncer del espíritu que termina matando al ser humano, siendo un desequilibrio completo en la vida y destruyéndonos de a pocos, matándonos de a pocos. Queridos, ¿existen condiciones para el perdón? Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Aquel sentimiento de tristeza por aquello que cometí. ¿Qué cosa es conversión? Es volverme del camino. Yo estoy en esta dirección, me arrepiento, tengo dolor por haber huido de Jesús. ¿Qué cosa es conversión? Yo regreso, cambio de dirección. Arrepentimiento y conversión. Ahora dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué interesante. Ojo, nosotros tenemos que arrepentirnos y el arrepentimiento, queridos, es un don de Dios, un regalo de Dios. Hay que pedir que Dios nos ayude a ser conscientes de nuestras faltas y a pedir perdón no solo por miedo a las consecuencias, sino porque realmente tenemos necesidad de pedir perdón. Después de arrepentido, ¿qué debe hacer el pecador? 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón divino es completo y es la única manera de poder despedir aquellas noches de insomnio por culpa, de aquella pesada carga que llevamos en nuestros hombros porque algo nos amarra al pasado. ¿Qué condición presentó Jesús para el perdón de nuestros pecados? Esto vimos en el capítulo anterior, ¿recuerdan? Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que aprender a perdonar porque en algún momento nosotros también vamos a necesitar ¿de qué? De perdón. Tenemos que aprender. Somos seres imperfectos. Ahora fíjense una cosa. Cuando dice como también nosotros perdonamos, es difícil, muy difícil, cuando alguien nos hiere, nos ofende, nosotros perdonar. Cuesta tanto. Pero tenemos que entender que es un remedio, es una medicina para nosotros mismos. Nosotros somos los más beneficiados que vivir envenenándonos todos los días y muriendo lentamente todos los días. Además, miren, una manera como nosotros podemos perdonar a una persona que nos ofendió, después de decidir perdonar, es orando incluso por esa persona. No se olviden de la siguiente expresión que les voy a decir. El perdón cierra la herida, pero la oración la cicatriza. Cuando nosotros perdonamos y cuando nosotros pedimos a Dios incluso por esa persona, ¿recuerdan en la primera lección que vimos? ¿Qué cosa era amar? ¿Qué cosa era amar a nuestro prójimo? Incluso orar por aquellos que nos hacen daño. Florencia. ¿Y cómo nos perdonamos a nosotros mismos? Interesante. Cuando tú pediste perdón a Dios y te levantaste de tus rodillas, primero tienes que aceptar el perdón de Dios por fe. ¿Qué cosa es aceptar por fe? No esperar sentir. Hoy vivimos mucho en la época de quiero sentir para todo. Nuestros sentimientos a veces no son buenos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Cuando yo me levanto, yo tengo que decir, yo fui perdonado. Y yo tengo que decidir dejar ese pasado en su lugar. ¿De qué manera? Hay técnicas, hay cosas, pero la mejor de todas ellas es orar constantemente para que el Señor nos ayude a colocar el autoperdón en nuestro corazón. Es cuestión de decisión. Así como tú decides perdonar a alguien, tú decides perdonarte a ti por alguna cosa que hiciste. Cuando aceptas el perdón de Jesús por fe, quiere decir que cada vez que alguien te recuerde tu pasado, tú vas a intentar reemplazar aquel pensamiento por una promesa divina. Por ejemplo, cuando aquí nuevamente me acuerdo, yo cometí este crimen. Yo ya pedí perdón a Dios, tengo arrepentimiento, pero cada vez yo hice ese crimen, yo tengo que aprender a manejar mis pensamientos. Incluso hay una terapia que es cognitiva, que tiene que ver con el manejo de pensamientos. ¿De qué manera? Reemplazando con las promesas de Dios. Dios me perdonó, Dios me perdonó, Dios me perdonó. Yo ya no soy más eso, yo ya decidí dejar el pasado.
De esa manera yo me libro de la culpa, cuando reemplazo mis pensamientos del pasado por las promesas divinas que Dios tiene para mí. En la Biblia nosotros encontramos una ilustración que Jesús contó. En Mateo capítulo 18 dice que había un hombre, o habían dos deudores que debían a un mismo hombre. ¿Se acuerdan ustedes? Un millonario. Uno le debía, voy a colocar otras cantidades, uno le debía 100, el otro le debía 10,000. El que debía 10,000 le dice, por favor, perdóname. Le dice, está bien, me has dado tanta pena, te perdono. Resulta que aquel que debía 10,000 y fue perdonado de su deuda, salió y cuando salía de allí, encontró en la puerta a alguien que le debía 100. Y le agarró del cuello y le dice, págame. Le dice, por favor, ten misericordia, después te voy a pagar. No, le dice, tú me pagas ahora y punto. Y le maltrató tanto que se olvidó que a él le habían perdonado 10,000. Y él no quería perdonar porque alguien le debía 100. Entonces dice que le envió a la cárcel incluso. Imagínense, ni siquiera tenía libertad para trabajar, para poder pagar. Y los siervos, al ver esa injusticia, le hicieron saber al dueño, a quien había perdonado los 10,000. Y el que había perdonado 10,000 le llama y le dice, ¿por qué no tuviste misericordia de aquel que te debía 100 cuando yo te perdoné 10,000? ¿Por qué? ¿Saben qué cosa nos enseña Jesús? Yo soy quien más perdono. ¿Por qué tú no puedes perdonar una ofensa? Si yo ya te perdoné las peores cosas que tú hiciste. ¿Recuerdan a José? Fue vendido por sus propios hermanos. Y él tenía dos opciones. O vengarse de sus hermanos o perdonar a sus dos hermanos. Lo vendieron como esclavo y pasó por la mayor humillación como esclavo. Pero aún así, después cuando los vio, él los abrazó, lloró y dijo, yo les perdono. Esa es nuestra actitud. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿Hasta 7? ¿Por qué dijo hasta 7? Los rabinos enseñaban que solamente hay que perdonar 3 veces. Él dijo, va a aumentar 3 más 1, 7. Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Esta es la historia de una mujer que vio a este muchacho que se llama Alison Lima. Alison Lima mató al hijo de esta mujer que se llama María Nice. El hijo de esta mujer era Rafael da Silva. Miren, después que lo vio frente a frente, ella le dijo, estás perdonado en el nombre de Jesús. Yo soy cristiana. Vas a encontrar a este Dios a quien sirvo y le servirás. Yo no tengo odio contra ti. Oro por ti todos los días. No dejaste que mirara los ojos de mi hijo antes de morir, pero yo te perdono. Imagínense perdonar un crimen de esa magnitud. Yo te perdono. Y le dices más, yo oro por ti todos los días. Oro por tu madre porque ella sufre como yo sufrí. Le pido a Dios que toque tu alma como tocó la mía. Esa es la actitud del cristiano. Imagínense, si nosotros solamente pecásemos 10 veces por día, en una semana tendríamos 70 pecados. En un mes 300 pecados.
En un año, 3.600 pecados. Si lo multiplicamos por 30 años, solo por 30 años, habremos cometido 109.500 pecados, solamente pecando 10 veces por día, o cometiendo 10 malas acciones por día. Imagínense, esas 109.000, Dios te perdona, cuando hay arrepentimiento. ¿Y cómo nosotros no podemos también entonces perdonar? Él pagó el precio de nuestra salvación. El perdón costó la sangre de Jesús. ¿Te cuesta perdonar? ¿Estás viviendo una culpa? Estoy hablando para alguien que abortó y está teniendo pesadillas, no puede dormir, tiene insomnio. Para alguien que robó. Estoy hablando para alguien que hizo daño. Pide perdón a Dios. Pide perdón a esa persona. Toma el teléfono en este momento. Llama a esa persona y dile, yo te perdono, quiero que me perdones. Pero empieza a experimentar el perdón de Dios y la dulzura del perdón para aquella amargura de herida que esté en tu corazón. Los brazos de Jesús están abiertos para recibirte, para llenar tu vacío, para curar tus heridas. No importa cuán hondo hayas caído, no importa hasta qué miseria has llegado. Si te miras al espejo, sientes lástima de ti mismo. La gente no te ama por la vida que estás viviendo. Tienes noches de pesadillas por la culpa que tienes. ¿Por qué no corres a Jesús? ¿Acaso no sabes que su mano está extendida para decirte, yo te perdono, yo te amo? Su perdón es completo. Llenará tus vacíos, curará tus heridas. Mas si también tiene la necesidad de perdonar a alguien, toma la decisión ahora. El perdón es la medicina que Dios estableció para sanar nuestras relaciones, en primer lugar con Él y en segundo lugar con nuestros semejantes. Es hora de ser libre, es hora de romper aquellas cadenas que nos amarraban, porque hoy tú decides y el Espíritu Santo te va a ayudar. Si crees que hay una herida que necesitas cerrar, cierra tus ojos para orar. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de poder colocar nuestras cargas más pesadas en tus manos. Gracias porque tu mano se extiende para sacarnos del pozo donde hemos caído. Gracias porque hoy quieres restaurar nuestra vida, nuestra salud, primero mental, emocional, espiritual y luego física. Y hoy queremos recibir tu perdón, recibir tu paz y enséñanos también a perdonar como tú nos perdonas. En el nombre de Jesús. Amén.